Bueno, yo les voy a hablar de un tema que en realidad no es muy común. El procesamiento central auditivo es algo que nosotros realmente vemos como implícito y no tomamos en ninguna consideración. Nosotros en el servicio de patología del lenguaje vemos niños con problemas de lenguaje, vemos niños con problemas de aprendizaje, pero también podemos tener niños que tengan alteraciones en el procesamiento central auditivo. Voy a darles una introducción de qué es ese procesamiento central auditivo y después un poquito de patología. ¿Me puede pasar la primera, por favor? ¿Qué es escuchar? Todos nosotros, espero que todos ustedes escuchen muy bien y que no requieran en un futuro de ningún auxiliar auditivo, ya que no sustituye al oído. Y yo espero que cuiden sus oídos, que no utilicen audífonos para evitar ese riesgo. ¿Por qué? Porque las frecuencias agudas son las que primeramente se afectan. Todas esas, escuchar un pajarito, un grillo, son las primeras. Entonces, bueno, ¿qué es escuchar? Escuchar es percibir un estímulo auditivo. Nosotros ahorita en esta sala escuchamos a lo mejor mi voz, muchos están escuchando que alguien va pasando por la fila, algunos están al pendientes de su celular, a la vibración, algunos van subiendo o bajando por las escaleras. Y bueno, esto es el ambiente. Ustedes ahorita van a percibir o perciben los estímulos y su cerebro hace una discriminación de qué es lo que sí quiere escuchar y qué es a lo que no le hace mucho caso. Pero bueno, son mecanismos neurocognitivos, fisiológicos, y todo esto el cerebro lo procesa para que después lo interprete y bueno, da un sonido. Ahorita, por ejemplo, escuchamos a una persona que está tosiendo, que está estornudando, y identificamos perfecto, es una tos, ¿no? Es un estornudo. ¿Por qué? Porque tenemos el antecedente y el conocimiento de esa persona, sabemos que está lejos o está muy cercano a nosotros, y si escuchamos de repente un dicen, aquí no hay gatos, ¿no? Pues se nos hace raro. Bueno, esto su cerebro lo está procesando a una velocidad que ustedes no se imaginan. Todo esto lo necesita un niño para poder desarrollar su lenguaje. La audición es esencial para la adquisición y la expresión del lenguaje. No solo es hablar, no solo es pronunciar palabras, es interpretar. Todos los pensamientos que nosotros tenemos, buenos y malos, son lenguaje. Todos. Y bueno, sirve y es la base para la comunicación verbal. Es lo más común para la interacción social, que es indispensable en un niño. El sistema nervioso central auditivo es un sistema altamente complejo. Tiene su funcionamiento esencialmente en el reconocimiento y la discriminación de los sonidos, pero para esto hay que enseñarle. No sé si ustedes tengan mucho contacto con niños que tengan alguna pérdida auditiva, y a lo mejor lo más frecuente son los niños con otitis. Estos pasan por periodos en donde tienen una hipoacusia a lo mejor superficial, y bueno, de repente pueden captar la información. ¿Cómo escucha un niño con hipoacusia? Cuando todos hemos tenido gripa alguna vez, ¿y qué nos pasa? ¿Cuál es la primera sensación que tenemos? El oído tapado, o cuando vamos viajando en carretera, ¿y cómo percibimos a las personas que están cerca o que están en el vehículo donde vamos nosotros? Así como ya muy lejos, así hablando muy… Tenemos que masticar o comer algo y abrir la boca y estar hablando constantemente. Bueno, un niño con otitis, imagínense, por periodos largos, no sé, a lo mejor unas 2 semanas, así están en la escuela, en su casa, debe ser, y es una sensación desesperante. Entonces, eso va a alterar también el desarrollo de su lenguaje. La Asociación Americana de Lenguaje y Audición hace una definición de qué es el procesamiento central auditivo, y es una serie de mecanismos y procesos que son responsables de la localización y lateralización, discriminación y el patrón de reconocimiento de los aspectos temporales de la audición, así como del deterioro del rendimiento auditivo por señales de competencia o señales degradadas. Todo proceso auditivo, todos están influenciados por la memoria, la atención, por el lenguaje y el aprendizaje de cada uno. Hacemos un brevísimo recordatorio de la vía auditiva. El oído es un sentido verdaderamente indispensable. Yo creo que así como el ver y todos los demás sentidos son importantes, pero el escuchar
nos deja ver el tiempo. Una diferencia entre un niño oyente y un niño hipoacúsico es justamente esto, el tiempo. Un niño hipoacúsico pierde esa noción del tiempo, no sabe en qué momento se presentan ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, ahorita me están escuchando y saben qué palabras fueron primero. Si nosotros nos guiamos el tiempo por un reloj o por un calendario. Bueno, un niño sordo no lo sabe ubicar porque lo que no ve, pues no existe. Y el tiempo es así, el tiempo es muy, muy abstracto. Entonces, bueno, aquí necesitamos el oído el oído externo, el oído medio, y llegan al oído interno, que de ahí está la cóclea. De ahí pasan al nervio auditivo, y después, al llegar a la corteza, utiliza este relevo que es la vía auditiva. Esta vía es maravillosa. ¿Por qué? Porque gracias a esta vía nosotros podemos discriminar todos los sonidos, podemos identificar sonidos de peligro y podemos aprender en el lenguaje la prosodia. Estos procesos centrales son responsables de la lateralización. Esto es procesamiento central, ¿no? El saber de dónde viene la información, el cómo la entiendo y cómo la organizo, la memorizo y luego la repito. Ajá. Y la discriminación auditiva. Lo hacemos tan implícitamente y parece algo muy sencillo, pero de verdad es algo muy, muy, muy complejo. Que cuando todos ustedes fueron niños aprendieron de una manera fenomenal. Aprendieron a discriminar una N de una M. Aprendieron a discriminar el sonido de un perro grande de un pequeñito. Aprendieron a discriminar de algo que sea peligroso de algo que no lo sea. Muchos de ustedes, prácticamente yo creo que todos, por lo menos, dominan otro idioma además del español. Y sabemos que también es la discriminación nos ayuda para poder articular o pronunciar bien otro idioma. ¿Para qué otra cosa consideran que pueda ser la discriminación auditiva o pueda servir? Para aprender la lectoescritura. Nuestro idioma es un idioma que está denominado como transparente. ¿Qué significa? Que cada sonido tiene una representación gráfica. Entonces, si nosotros escribimos la palabra mamá, sabemos que está conformada por 4 sonidos y cada uno tiene una representación. Pero si no puedo discriminar una M de una N o una A de una E, ¿cómo lo voy a aprender a escribir? Entonces, esa es la importancia. Aquí los aspectos de la lateralización incluyen la resolución temporal, el enmascaramiento temporal, como les digo. Podemos tener mucho ruido de fondo. Por ejemplo, ustedes van a alguna fiesta y están platicando con alguien, aunque haya mucho ruido y esa persona con la que están platicando les interesa, ustedes están poniendo atención. Esa discriminación, aunque el ambiente sea muy ruidoso, y esto gracias a su vía auditiva. Y el ordenamiento temporal. ¿Alguno de ustedes es músico? ¿No? Bueno, los invito a todos que por favor tomen clases de música, y si tienen hijos, métalos a clases de música. No saben lo que la música da en el cerebro. El desempeño auditivo pues tiene que ver con señales acústicas simultáneas. El tiempo, como les digo, parecieran milésimas y son milésimas de segundo las que pasan en una palabra, en pronunciar una palabra. Bueno, es lo que necesita la vía auditiva para poderlas reconocer y la corteza también para poderlas integrar. Aquí el proceso de la información, ¿qué necesita? Primero que tengamos atención. Y bueno, esta es la habilidad que tenemos todos para poder ubicar señales auditivas, verbales y no verbales. El lenguaje no solamente es oral. El cuerpo, un silencio, puede ser un lenguaje. La localización es para ubicar el sonido de dónde viene. Si vamos en la calle, por ejemplo, y de repente escuchamos el claxon de alguien, volteamos, ¿no? O estamos buscando una persona y si nos habla, ¿dónde está? Y bueno, aquí discriminación auditiva de sonidos del lenguaje a sonidos que no son del lenguaje.
Podemos identificar a lo mejor otro idioma perfectamente y podemos identificar sonidos que son a lo mejor de animales, sonidos ambientales, sonidos de máquinas. Bueno, todo eso es gracias a su vía auditiva. Es más o menos lo mismo, que todos son los aspectos temporales, que son habilidades para detectar los sonidos en el tiempo y poderlos ubicar. En los niños es indispensable para poder desarrollar su lenguaje. El desarrollo del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una habilidad, vamos a decirlo de esa manera, pero es algo de la corteza cerebral, muy compleja. Nosotros que lo estudiamos, pues lo dividimos en estos aspectos, que es el semántico, el pragmático, el morfosintáctico y el fonológico. Cada uno, el semántico se refiere como a los temas de conversación, pero más bien en los que estamos platicando, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de playa, podemos utilizar sinónimos o palabras que podemos emplear en otro tema, pero entendemos perfecto de qué se trata. Lo pragmático tiene que ver con el uso que le damos al lenguaje. Y aquí también se va a ver afectado si nuestra vía auditiva o si nuestro procesamiento afectual nuestros procesamientos centrales auditivos se afectan, el aspecto pragmático del lenguaje se afecta. Utilizamos diferentes intensidades, intenciones comunicativas o lo que podemos decir como la prosodia. Ajá. Bueno, eso es el aspecto pragmático. No le decimos de la misma manera a nuestro jefe que vamos a salir un ratito, a nuestros hijos o a nuestra pareja, ¿o sí? Si nuestro procesamiento central auditivo se afecta, no vamos a encontrar esa diferencia. La prosodia se va a afectar. Y lo fonológico pues tiene que ver con todos los sonidos y con ello la articulación de todas las letras o los fonemas. Bueno, este procesamiento o estos trastornos se dan muy frecuentemente, menos de lo que imaginamos, pero sí se presentan. Y bueno, estos son productos de la incapacidad para poder integrar y discriminar los sonidos. Los niños, ¿qué hacen? Bueno, pues tienen dificultad para reconocer las diferencias sutiles entre palabras. A veces a los niños les decimos, bueno, si no habla bien es como normal porque está chiquito, o a veces decimos, bueno, es que su papá también así no hablaba bien, o su mamá no hablaba bien, o bueno, es que el tío resulta que también seguramente lo heredó, el abuelito. Pero hay que investigar más. Probablemente sí hay muchos genes identificados que tienen que están ligados con el lenguaje, pero tenemos que descartar que tenga un problema pues más severo o más complejo. Afecta las habilidades para procesar lo que otras personas están diciendo. Todo esto es aunque tengan audición normal, porque es una característica, no necesitan ser niños con hipoacusia. Es muy frecuente que los niños hipoacúsicos sí, y a veces la idea es que solamente vamos a ponerle un volumen, vamos a hablar más fuerte. No, ellos no. Ellos tienen audición normal. Y bueno, esta dificultad se evidencia cuando hay ruido ambiental. Y bueno, sí, yo entiendo, en la consulta vemos a muchos niños inquietos, que ahora faltan muchos límites y que bueno, también eso no ayuda. Pero hay muchos niños que tienen un trastorno de procesamiento central y que bueno, lo vemos traducido en esa inquietud. ¿Qué otra patología nos da una alteración de procesamiento central auditivo? La desnutrición. La desnutrición hace que todos los elementos que hace que las neuronas puedan hacer sus despolarizaciones y repolarizaciones y todas esas de inhibición y no se dé. ¿Por qué? Porque faltan elementos que se nutran. Las causas, como les mencionaba, pues la prematurez, las infecciones, los otitis recurrentes, el envenenamiento por plomo, aunque bueno, ya en nuestro país aparentemente nos dicen que no hay, pero sigue habiendo. Por las pinturas, ahora por los dulces, que traen muchos colorantes. El bajo peso y los traumatismos craneoencefálicos frecuentes. Generalmente, y el principal motivo de consulta es que, bueno, oigo pero no entiendo. Y a lo mejor esta frase la hemos escuchado en adultos mayores, o es más frecuente en adultos mayores, y hasta le damos permiso al viejito de que no entienda, ¿no? Y le gritamos y menos nos escucha. Bueno, sí, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque en los adultos mayores lo que se daña es su nervio auditivo, su cóclea ya está afectada, todas esas células que detectan los sonidos, pues ya están
dañadas, también envejecieron, y si no se cuidaron, bueno, pues peor aún. Pero bueno, en niños no es muy común. Generalmente nosotros les damos como mamás una instrucción y los niños hacen otra cosa, ¿no? O hacen a la mitad de lo que les pedimos. Y si nos agarran de malas, ay, ¿no me entendiste? Te dije esto, que pusieras, En la consulta me pasa mucho con las mamás que dicen, es que no me entiende, por más que le repito las cosas, le tengo que gritar. ¿Ustedes creen que con gritos lo va a entender? Pues menos, ¿no? Menos, porque sabemos que el ruido o el ambiente ruidoso es también lo que les afecta a estos chiquitos. Pero esto también se encontró en adolescentes y en adultos mayores de 60 años. Son pacientes que tienen muy fácilmente o muy frecuentes relatos en donde no escuchan cuando hay mucho ruido, en donde está muy lejos tampoco le entienden, en la escuela se pierden. Si son niños latosos en la escuela, por ejemplo, las maestras generalmente, no todas, pero son niños, vete hasta atrás, ¿no? Tú quédate ahí, él es el latoso, ay, quédate ahí, lo entretenemos en otra cosa. Lejos de acercárselo para poder que él entienda esa señal auditiva o esa señal, el estímulo, pues lo alejamos, pues más inquieto está y menos aprende la lectoescritura. Generalmente los niños se sienten prácticamente perdidos en ambientes ruidosos, en fiestas, en la calle, en el salón. Y bueno, con ello problemas de autoestima. Es pero muy frecuente que los niños ya se los tachan a los papás de flojos, se hace el sordo, es que nunca me hace caso, eso sí, le sube a la tele un montón y ahí no dice nada. Pero bueno, si es un solo estímulo y si está en su habitación, para él es más sencillo que si está en un ambiente ruidoso. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Primero, pues la historia clínica, vamos a preguntar los antecedentes familiares, así como alguna patología, infecciones de vías aéreas superiores, otitis, frecuentes. En la escuela, ¿cómo va? Si es el niño que hay que repetirle las cosas, si es el niño que la maestra le dice que va bien, está aprendiendo igual que todos los demás, o es el que cambia letras. Aquí también es muy frecuente, al menos en la consulta, yo veo que hay papás que se niegan, no, está bien, tiene sus errores de ortografía, pero esos son normales. No, los errores de ortografía no son normales y hay que ver qué tipo de errores tiene este niño. Y bueno, trastornos o afecciones en la comunicación, porque a veces él dice una cosa y entiende otra completamente diferente. El mensaje no se da como en el juego del teléfono descompuesto. Yo entendí que me decía otra cosa y por eso cambia el mensaje. Parecieran muy simples, pero son muy importantes ese tipo de actividades, porque solo así, incluso hay niños que me ha tocado ver que así se dieron cuenta que tienen una pérdida auditiva, ¿no? Porque le hablan al compañero del lado derecho y sí escucha, pero cuando le hablan del lado izquierdo no. Y en el ámbito clínico, bueno, pues aquí ya los audiólogos, nosotros nos dedicamos a hacer estudios de audición, nos hacemos en una cámara sonoamortiguada, en donde, bueno, todo está controlado, mandamos estímulos, empezamos desde las frecuencias intermedias, como por ejemplo la voz en la que estoy hablando, son solamente timbres, y vamos aumentando hacia los decibeles, que es como el volumen, y la agudeza o el que sea muy grave el sonido. Si ese niño tiene audición normal, le pedimos una prueba también de discriminación fonémica, en donde el niño le pasamos sílabas y él tiene que repetir las sílabas que escuche. Aquí también puede haber de repente un pequeño problema, porque si no habla bien, entonces no me va a pronunciar la sílaba que le estoy preguntando. Es muy frecuente la R y la S. Pero bueno, ya si supera todo esto, entonces, y pensamos en que lo que tiene es un trastorno del procesamiento central auditivo, pues entonces pues le vamos a hacer pruebas de procesamiento central. Hay muchas, las más frecuentes son los dígitos dicotómicos, que consiste en que, ¿alguno de ustedes ya han hecho alguna audiometría? Nadie. Bueno, es una cámara sonoamortiguada, nos ponen unos audífonos y mandamos los estímulos. Aquí le mandamos en forma simultánea, imagínense que escuchan de su oído derecho 3, 2 y de su oído izquierdo en el mismo momento 5, 6.
por lateralidad, por dominancia, vamos a escuchar primero uno, no porque nuestro oído esté mejor, sino porque es dominante. Así como tenemos lateralidad manual, diestra o izquierda, pues también el oído, el ojo y el pie. Y puede ser diferente, no necesariamente todo es derecho o todo es izquierdo, puede estar cruzado. Bueno, pues es lo mismo. Lo primero que escuchamos es lo que se registra en las pruebas y bueno, se dice, bueno, tiene una dominancia. Si hay alteraciones o dice, pues es que me dijo el 3 y me dijo el 6, entonces no hay una dominancia, se pierde, no sabe cuál escuchar y eso nos da a pensar que tiene un trastorno del procesamiento central. El tratamiento, bueno, pues es estimulación y para la prevención sin duda es con estimulación auditiva pero educada y ahí es donde viene otra vez mi comercial, la música. La música en los niños, si ustedes los llevan a clases de iniciación musical, en la música aprenden ritmos, aprenden secuencias, que es lo que el lenguaje va a empezar a hacer. Y es lo que en lectoescritura nosotros también aprendemos. Si ellos lo hacen bien y lo aprenden a hacer bien, les aseguro que no van a tener nunca jamás en su vida un trastorno del procesamiento central auditivo. Y si no, pues los mandamos a terapia. ¿Y qué trabajan en terapia? Bueno, pues en terapia trabajan discriminación y reconocimiento. Pueden trabajar con instrumentos musicales, pueden trabajar con onomatopeyas, pueden trabajar con intensidad, con secuencias, con ritmos, pueden trabajar con apoyo visual, eso es muy importante porque si me pierdo en el oído, bueno, pues entonces me voy a apoyar de la vista. Entonces a lo mejor además del sonido, lo voy a acompañar de una imagen, de enmascaramiento de imágenes y de sonidos simultáneos. Se trabaja análisis auditivo, asociación auditiva, esto es como las onomatopeyas, la memoria, la síntesis, secuencias sonoras, historias sonoras, reconocimientos auditivo y de cualidades. Ustedes, si se fijan en los juguetes de los niños más pequeñitos, todos los juguetes tienen sonidos y tienen luz. ¿Por qué? Porque toda esta vía auditiva se integra, justo como les mencionaba, con el oído, con la vista y con la sensibilidad. Y bueno, esto es todo lo que más se trabaja: cierre auditivo, memoria secuencial, análisis auditivo. Fíjese todo lo que necesitamos para que nuestro lenguaje se desarrolle. Ustedes sin duda todos son muy afortunados porque seguramente no tuvieron ningún problema. Y están aquí, hicieron una carrera muy exitosa de todos, gracias a todo esto que lo hicieron bien. Entonces, si tienen pacientitos que tengan algún problema de lenguaje, sí es muy importante que nos los manden a nosotros. Nosotros vamos a evaluarlos y créanme que es la vida, es la calidad de vida de un niño. Algunos también trabajan como habilidades metalingüísticas, el usar rimas, las músicas, las canciones. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta?